Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político electoral, jurídico constitucional y obviamente de temas coyunturales que se van generando a lo largo de la semana con la opinión, con la voz autorizada de auténticos especialistas, líderes de opinión, analistas políticos y sobre todo representantes de los sectores involucrados en los temas coyunturales de México. Y obviamente ahora también en el contexto internacional tenemos temas que impactan a la política y a la economía de nuestro país. Quiero agradecer la presencia como cada semana de nuestros analistas y colaboradores y amigos de Contrastando Ideas. Quiero agradecer la presencia de don Demetrio Soy La Tijera. Demetrio, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos. También nos acompaña el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Bienvenido, arquitecto, muy buenos días. Julio, muy buenos días. Demetrio, muy buenos días. Señor juez, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, pues contar con la presencia del señor juez de distrito. Es un juez federal que hoy nos honra con su presencia, que se ha incorporado a este equipo de analistas. Reitero, voces autorizadas, gente con conocimientos, con trayectoria, con experiencia en un ejercicio ciudadano. Fuera de actividades laborales, fuera de horarios y compromisos profesionales, se graba este programa precisamente para que lleguemos hasta usted con el análisis puntual, objetivo, imparcial y sobre todo sin filias ni fobias políticas y mucho menos compromisos institucionales. Doy la bienvenida al señor juez de distrito con adscripción en Tabasco, don Mariano Suárez. Su señoría, muy buenos días. Bienvenido, señor. Buenos días, Julio. Buenos días, don Demetrio. Buenos días, Adrián. Pues aquí estamos a la orden. Gracias. Bienvenido, su señoría. Bueno, pues vamos iniciando con el contexto y el análisis, sobre todo en este tema en donde las autoridades electorales en México, particularmente el Tribunal Electoral y el INE, han resuelto pues que el Ejecutivo Federal, precisamente López Obrador, después de tantas participaciones, expresiones, señalamientos, incluso imputaciones infundadas sobre algunos actores protagonistas de este proceso electoral, dice y resuelve el Tribunal Electoral que no son suficientes estos hechos que violentaron nuestra Constitución, que violentaron nuestra normatividad electoral, que no son suficientes para que exista un precedente o se pueda resolver alguna sanción en contra del titular del Ejecutivo Federal. Yo quisiera preguntarle a nuestros expertos en materia político, legislativa y electoral, a don Demetrio Soy La Tijera y al arquitecto Adrián Alanís Quiñones y al señor juez, si es que realmente el Tribunal Electoral está resolviendo en términos legales o con presiones político-electorales. Iniciamos con don Demetrio Soy. Adelante, señor. Mira, yo creo que con un margen como el que hubo en la elección, no hay argumento para echar abajo la elección. Creo que el informe es demasiado favorable al presidente y al gobierno. Creo que podría haber sido más crítico sin cuestionar el resultado. El resultado fue aplastante, ¿no? No hay la menor duda de que ganó con claridad Claudia Sheinbaum. Las razones habría que analizarlas. No, para mucha gente y para todos, fue una sorpresa el resultado con esa diferencia que era inclusive muy superior a lo que decían las encuestas. Pero yo creo que el tribunal podía haber sido un poco más crítico y más enérgico contra el presidente y contra muchas irregularidades que hubo en la elección. No la parte del narcotráfico, porque si lo hubo, pues eso no es promovido por el gobierno, ¿no? Si lo hubo, lo ha habido ajeno al gobierno y lo ha habido en muchas elecciones. Pero sí hubo un exceso de intervención del presidente y de intervención del gobierno. Los promotores no del voto, eran promotores del voto más que ¿cómo se llama? Funcionarios de la Secretaría de Gobernación o funcionarios de la presidencia. Sí hubo una intervención muy directa de los programas sociales, el condicionamiento, aunque sea nada más en lo verbal, pero la gente mucho votó porque le ha ido bien con este gobierno y le daba miedo que si hubiera un cambio le fuera a empezar mal. Pero sí creo que el tribunal pudo haber sido más crítico, más objetivo. Totalmente.
No. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Soy la Tijera. Le formulo la misma pregunta al arquitecto Adrián Alanís, desde su experiencia, desde su perspectiva, arquitecto, ¿qué opinión le merece esta definición? Que, bueno, pues obviamente pondría ya en la antesala el proyecto para validar y calificar formalmente el proceso de nombramiento y calificación de la próxima titular del Ejecutivo Federal ante este contexto de impunidad, si le podemos llamar así, arquitecto. Es correcto, así como lo mencionas, Julio. Quiero decirte que desde un principio, desde que se hizo el procedimiento, que fue un autogolpe ahí que se dio también dentro del propio tribunal y que se vio que realmente la gente afín al oficialismo de alguna manera empezó a tomar las riendas. Y veíamos desde un principio, independientemente de los resultados que iban a ser, que sabíamos que iba a haber de alguna manera decisiones que iban a favorecer realmente al partido que en ese momento está en el poder. Y eso lo vimos y lo empezamos a ver desde el momento en que no querían ni siquiera nombrar a nuevos magistrados del Tribunal Federal Electoral. Entonces, realmente con la contundencia que se dio el día de la votación, todo lo que realmente cometió de ilícitos electorales el titular del Ejecutivo, lo minimizaron, lo hicieron poquito, lo hicieron chiquito y realmente fue una situación en la cual no hubo en ese momento por parte del tribunal tampoco ninguna contundencia jurídica de tener un precedente de cómo realmente se llevaron las cosas. Todo el mundo lo vimos desde la antelación de 2 años de campaña, de inventar lo del proceso interno de las corcholatas, desde traer a todos los servidores de la nación con recursos, con apoyos, porque ya tenían definida quién iba a ser la candidata. Entonces, como dice el dicho, palo dado, ni Dios lo quita. Ese es mi punto de vista. Sin lugar a dudas, arquitecto, el contexto ya está prácticamente ya definido. La resolución, pues ya era nada más un mero compromiso institucional, cuando ya todo el mundo sabíamos cuál iba a ser el futuro de este escenario. La impunidad total o el hecho de que, aunque sea poquito, pero no es suficiente para que sea sancionado el Ejecutivo Federal. Siente un presente muy negativo para la administración de justicia, para la impartición de justicia, para la democracia en nuestro país. Señor juez, don Mariano Suárez. Sí, gracias, Julio. Bueno, pues yo también coincido con ustedes en el sentido de que con el resultado de la votación se prestaba y se antojaba que el Tribunal Electoral hiciera una propuesta pues más sensata con relación a lo que todos nosotros vimos. Es claro que sí hubo una intervención por parte del Ejecutivo en el proceso electoral. Su posicionamiento fue tanto así que no permitió que se integrara hoy el Tribunal Electoral. Entonces creo que desde ahí el hecho de mermar el proceso de los 7 magistrados que deberían de estar, creo que desde ahí empieza a mermar y creo que era la oportunidad que el Tribunal Electoral hiciera un llamado o se pronunciara, que fuera un poco valiente. Hace 8 días platicábamos de que si les dio miedo o si no fueron valientes. Y a mí me parece que otra vez se repite lo mismo y fueron temerosos o cautelosos, quiero pensar, en el sentido de que a nada práctico conducía tener una sanción o sancionar cuando todos los mexicanos advertimos por lo menos un mes antes con cuánta intensidad el Ejecutivo estaba con el tema de las elecciones. Creo que el hecho de que se hayan movido unas 2 semanas antes los incentivos de los apoyos, es claro que hay una intervención. Ahorita estamos con el tema de que el Supremo Poder Judicial, el Supremo Poder de la Federación, no solamente está en tres poderes, solamente ahorita hay 2, que es el Ejecutivo, que maneja al Legislativo a su antojo. La clave de esta es lo que se viene diciendo en una propuesta de reforma y dice, ni una coma me le quiten. Entonces, para mí no hay duda de que sí hubo una intromisión en el procedimiento electoral y al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, con mucha pena, me da mucha pena ver que no se atrevieron por lo menos a lo mejor una sanción mínima o un pronunciamiento eficaz en el No sentido sé. de que si hubo la intromisión y que no alcanzaba y no daba lugar a una sanción quizá por el hecho de la forma en que ganó la candidata, pero sin duda esperemos que el tribunal rectifique esto en los pronunciamientos que vienen más adelante y que no se venga repitiendo. Creo, en mi opinión, con todo respeto para los señores magistrados, que sí les dio miedo hacer un pronunciamiento más fuerte. Es mi opinión, Julio, gracias. Sin lugar a dudas, siento un presente muy negativo porque ante este escenario de violencia política con perspectiva de género, este escenario, este contexto donde hay la intromisión de recursos públicos, por ejemplo, las mañaneras, los señalamientos, las presentaciones de cifras institucionales durante este proceso, fue artero, fue público y notorio, y fue algo más que público y evidente que había una intromisión por parte del gobierno federal a lo largo de este proceso electoral. Como bien refiere el señor juez, don Mariano Suárez, pues es un contexto que siente un presente muy, muy preocupante y que genera incertidumbre y desconfianza ante la autonomía, la independencia de criterio del Tribunal Electoral. No queremos especular, en este programa no especulamos, en este programa hacemos un análisis serio, responsable e imparcial, pero sí, tal parece que se doblaron o los doblaron en el Tribunal Electoral y en el INE prácticamente están colonizados. Y bueno, pues obviamente esto ha generado especulación, ha generado obviamente ya, se ha filtrado un posible proyecto ya formalmente para que ya se resuelva y se califique formalmente este proceso y con ello culmine el proceso electoral con la calificación de la elección presidencial. Yo quisiera preguntarle a don Demetrio Sola Tijera. Demetrio, ha habido comentarios, ha habido especulaciones, ha habido análisis sobre este tema. Ya prácticamente Claudia Sheinbaum está montada en este proceso de nombramiento, de calificación. Ya en las próximas fechas estaría recibiendo la constancia de mayoría. Con esto daríamos por terminado este proceso electoral y empezaríamos ahora sí una nueva etapa con la presidenta electa, Demetrio. Mira, lo que todos estamos esperando, y esa es la gran... Lo de Claudia ya sabíamos que iba a salir así. Esperábamos Claro. un informe, un dictamen más crítico, pero realmente la crítica no cambia las cosas. Ahora lo que tiene el tribunal, la responsabilidad es decidir si hay mayoría calificada o no hay mayoría calificada. Y, Correcto. y tiene los elementos para la decisión en cualquier sentido, ¿eh? Puede decidir apegándose a la Constitución y darle el 75% de los diputados, o puede, por el otro lado, darle únicamente el 54% que tuvo en la elección más el 8%, que no le daría la mayoría calificada, o apegarse a no más de 300 diputados. Y yo escribía hoy sobre una cosa porque vi un programa de Ciro Gómez Leiva, el miércoles, perdón, en que estaba Epigmenio Ibarra, y es muy mentiroso, yo lo digo. Él dice, sí, además se cree que es como que dicta cátedra, ¿no? Pero es otro rollo. No, él dice que la gente votó para darle mayoría calificada al presidente. Digo, no es cierto. Al gobierno, a Moreno, no es cierto. No es cierto. Si únicamente le dio 54% de los votos, y es más, si a Claudia le dio el 62% y a ellos el 54%, quiere decir que no quería darle mayoría calificada. Entonces, yo creo que estamos ante una falacia, es decir, el espíritu del legislativo, como dice la ley, otro día vi otro documento, una entrevista de Diego Valadez, en donde explica que se refiere que aquel partido que tiene 200, que se inscribió para 200 distritos de mayoría relativa, partido, ellos, ninguno, ni el Morena, ni el Verde, ni el Trabajo, se inscribieron por partido, se inscribieron por coalición. O sea, automáticamente tiene que verse junto a una coalición. Aquí sí, yo digo, Franca, si los tribunales, si el tribunal decide a favor de una mayoría calificada por Morena, o sea, una sobrerepresentación por la alianza de Morena, está afectando la democracia y están traicionando, sean traidores a la democracia y al desarrollo político del país. Si aquí no nos hagamos, aquí en el caso de la calificación, la presidenta es lo de menos, ya salió, pero en el caso de que decidan darle esa mayoría calificada, están poniéndole la puntilla a la división de poderes en México.
Y eso, toda la historia, si aquí dice, la historia no se los perdonará. Totalmente de acuerdo. Y aquí reitero que don Demetrio Ochoa de la Tijera ha sido legislador en varias ocasiones, senador de la República, ha sido gobernante local en la Ciudad de México. Es una voz que habla con experiencia, con conocimiento, con absoluta responsabilidad, pero sobre todo con absoluta objetividad en materia de político y democrática. Don Demetrio, muchas gracias por este comentario siempre contundente. Y ahora sí vamos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, también ex legislador, ex senador de la República, y aquí hay un tema, también ex secretario general de gobierno del estado de Durango, un hombre con un alto reconocimiento profesional y un liderazgo institucional. Arquitecto, ¿qué visualiza? ¿Cómo percibe este contexto de la mayoría calificada, la sobrerepresentación o los acuerdos inconfesables a nivel institucional en el Tribunal Electoral y en el INE? ¿Qué opinión le merece, arquitecto? Me merece mi opinión de que deben los magistrados, antes de decidir, empaparse cuál era el espíritu del legislador cuando habla sobre la representación, y por eso, como lo comentaba la semana pasada, hay una exposición de motivos en cada una de las iniciativas, en donde en ese momento ahí habla el legislador que está presentando qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere a la hora que quede plasmada en la Constitución. Y precisamente para eso también está el diario de los debates, y es importante que de alguna manera lo analicen, lo vean, y no lo vean nada más simple y de alguna manera fríamente como está realmente redactado, sino cuál es el espíritu. Yo quiero decirles que, por ejemplo, en el caso concreto de Durango, aquí el PT tuvo directamente sus candidatos a diputados locales, no a diputados federales ni a senadores. Aquí tuvo el Partido Verde Ecologista, en algunos casos sí fue en coalición, muy pocos casos a nivel de Congreso local con Morena, pero fueron independientes. Entonces aquí sí fueron los tres partidos políticos prácticamente que formaron la coalición federal los que participaron. Por lo tanto, es una coalición la que participó y no deben de tener más del 8%. Por lo tanto, ahorita si sacamos la relación, si le juntan casi el 8% que van a tener cada uno de los partidos en lo individual, y en la suma prácticamente llegan a casi el 20%, casi. Entonces, es una sobrerepresentación que lo único que había es que los demás poderes, de alguna manera, quedan totalmente, y sobre todo el poder judicial, que es tanto lo que les interesa, porque lamentablemente con este tipo de acciones estamos llegando a lo que les ordenan en ese momento en el poder legislativo, que era una pena. Cuando nos tocó, por ejemplo, en el caso de Demetrio Sodi y un servidor ser senadores, pues de alguna manera fuimos independientes del Poder Ejecutivo porque no formábamos parte, aunque por en el caso que yo era en aquel entonces senador por el Partido Revolución Institucional y teníamos casi la mayoría en el Senado, de todos modos teníamos que dilucidar, que debatir, que platicar, que consensar con las demás fuerzas políticas, aunque en ese momento el Partido Acción Nacional no tuviese la mayoría, pero teníamos que hacerlo y se hacía. Hoy ya quieren llegar a lo que son los años 50, 60. Yo recuerdo y quiero decirles que cuando mi padre fue legislador en la época, en el segundo trienio de Miguel Alemán, lo andaban desaforando si no votaba a favor de que en ese momento se constituyera Teléfonos de México y desaparecieran todas las telefónicas nacionales y extranjeras y todas las que había. Y dijo, es que se va a acabar la competencia. Teófilo Borunda era el líder en ese momento de la Cámara de Diputados y dijo, si no vota va a estar usted desaforado, y para nosotros tener 199 diputados a tener 200 exactamente lo mismo, no había nada de oposición, y bueno, se tuvo que votar a favor de lo que en ese momento fue Teléfonos de México y que lo convirtió ya posteriormente Carlos Salinas de Gortari en una empresa privada. Bueno, esa es mi opinión. Arquitecto, como siempre, contundente, siempre objetivo y obviamente habla una voz de la experiencia, una voz del conocimiento y una voz que ha vivido desde la trinchera legislativa
los acuerdos que han trascendido y que han cambiado el destino de nuestro país, y que hoy vemos con tristeza y preocupación cómo esta mayoría estéril, este abuso autoritario y este acto de, no sé si llamarle venganza o de frustración de Andrés Manuel López Obrador para pretender someter nuestra Constitución, someter a las instituciones y acabar con lo que se conoce como democracia en nuestro país. Quiero preguntarle al señor juez don Mariano Suárez, su señoría, ¿qué opinión le merece el futuro del Poder Judicial? Hemos tenido, pues han seguido los diálogos, consecuencia de este debate político, electoral y legislativo. Mientras tanto, han seguido los debates y han seguido los posicionamientos rumbo a esta reforma constitucional que podría poner en entredicho y podría poner en un contexto de posible desaparición en lo que hoy conocemos como el Poder Judicial de la Federación, su señoría. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Julio, pues yo creo que los foros siguen, pero desgraciadamente cada vez esta semana no hubo varios pronunciamientos por parte de compañeros. La representante de la JUFET le cancelaron su intervención en el evento que hubo en Puebla, lo cual, pues, lejos de beneficiar estos diálogos, que ya lo hemos dicho aquí muchos nosotros, que no son diálogos, que son opiniones, pero deja ver que la estructura los legisladores sí está preocupada por lo que se están haciendo en los diálogos, tanto de estos que está formando los legisladores en turno, como los que están haciendo algunos sectores de la iniciativa privada, algunos compañeros jueces y magistrados y las barras de abogados que se están moviendo para hacer aportaciones interesantes con relación a lo que sucede y por qué no debe de reformarse el Poder Judicial de la Federación. A mí también me tocó escuchar el comentario que decía don Demetrio Sodi del exministro, y creo que hace una interpretación exacta de cómo se debe de leer el artículo 54 de la Constitución. Yo quiero confiar como mexicanos, pues el máximo intérprete en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que darle una oportunidad, hay que confiar en que los servidores públicos que ahí están van a hacer un trabajo digno. No podremos adelantarnos a que ya con este veredicto que dieron apenas de que no hubo intromisión por parte del Ejecutivo, pues a lo mejor estén sesgados para hacer lo mismo en esta interpretación de la sobrerepresentación. Existe mucha doctrina de cómo debe de interpretarse y cómo debe de leerse el artículo 54. Creo que si se hace una interpretación a partir de la exposición de motivos, lo que quiso decir el legislador y por qué se hizo esa reforma, no hay duda de que vamos a obtener un fallo acorde a los intereses del país. No es tanto de la bancada de uno u otro partido. Yo creo que aquí lo que está en juego es la vida política y el Estado de Derecho del país. Sin duda que eso a todos los sectores, por ejemplo, ayer me tocó ver otra entrevista de dos diputados que se estaban peleando, uno de cada sector, y cada quien le da la interpretación que quiere al artículo 54. Ese es el trabajo que le va a tocar hacer al Tribunal Electoral, y que, insisto, el partido oficialista está preocupado porque se pueden dar las dos vertientes. Yo creo que, como dice don Demetrio Sodi, cualquier interpretación que se dé va a ser buena. Obviamente la mayoría de los mexicanos queremos que se haga justicia con esa interpretación, y si nosotros ahorita nos tuviéramos que hacer una votación entre los cuatro que estamos aquí en el panel, yo creo que coincidiríamos con lo que dice que ninguna representación, ningún partido político puede tener más de 300 votos. A eso apostamos, a tener confianza en el Tribunal Electoral. Les falta tiempo, y pues a seguir manifestando e informando estas interpretaciones que creo que sí están abonando e impactando y preocupando al partido oficialista. Tan es así que están anunciando y avanzando ya en las posturas en las cámaras, pues para que esto sea muy rápido, y eso ya no huele bien. Entonces, hay que informar a la sociedad que eso está pasando para que se enteren de que puede haber un albazo que no nos dé oportunidad de nada más. Es complicado.
acá de parte de nosotros no ha habido mucha información. Es complicado que nos den una información en el sentido de que vamos a suspender, vamos a hacer paro, es algo complicado. No, yo no creo difícilmente que haya una voz que nos dirija y que nos digan, ay, sí, vamos a cerrar el día 1 de septiembre, como se ha venido dicho en medios. En realidad no hay nada de eso y creo difícil que pueda haber una postura de alguien del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura, que nos dé una instrucción en ese sentido. Difícilmente la posición de nosotros como juzgadores es complicado que alguien tome liderazgo, que sí hace falta, pero es complicado que alguien se atreva, Julio. Esa es mi postura. Sin lugar a dudas, su señoría, el compromiso institucional, el amplio sentido de responsabilidad profesional que tienen todos los miembros del Poder Judicial, este Sí, compromiso que tienen con la justicia, con la democracia, con la Constitución, con los justiciables, con las víctimas del delito, con aquellos que tienen una relación directa o indirecta con la justicia, ustedes tienen este compromiso con ellos, sí, efectivamente, y es difícil que haya un paro, que haya una movilización colectiva o que un liderazgo como se pudiera pensar, pudiera alzar la voz y pudiera encabezar una revuelta institucional. sí. Veo difícil, señoría, y comparto su opinión en este contexto. No podemos dejar en estado de indefensión a todos aquellos que hoy exigen y requieren de la justicia federal, su señoría. Es Hay una correcto. pregunta que nos han llegado en redes sociales. Señor juez, ¿visualiza viable política, económica y financieramente el proceso de elección mediante la consulta o mediante la campaña electoral el próximo año, si es que se llegara a aprobar esta reforma? ¿Lo ve viable? ¿Realmente es posible económicamente? Me refiero logísticamente. ¿Hay presupuesto para que se haga una elección de jueces, magistrados y de ministros al próximo año, su señoría? Y ayer tuve prácticamente una reunión con una escuela de aquí del estado de Tabasco, de abogados, que me hicieron el favor de invitar y fui a una comunidad que está aproximadamente a hora y media de aquí de Villahermosa y les contaba lo difícil que sería para ellos nada más en el estado de Tabasco. En el estado de Tabasco somos 40 titulares, 41 o 42. Se los cerrean 40 y Ok, les dije, ustedes serían capaces de poder hacer una selección. Imagínense nada más de esos 40 que nada más hubiera uno por cada puesto. Ya se convierten en 120 en la boleta, le dije, si fueran. Y la mayoría era gente, pues estudiosa, que estaban estudiando y dijeron, y decía la mayoría, pues si ni siquiera pudimos ver por quién votaron ahorita en la boleta, que eran menos, que eran aproximadamente 8 personas, pues mucho menos. La verdad es que no vamos a ir a votar. Dicen, no nos interesa porque además es una imposición. Fíjate que acá tengo la satisfacción de estar en este estado a partir de que llegué en el 2018 y hay muchos abogados y abogadas, estudiantes de derecho que no están de acuerdo con las políticas del gobierno. Por supuesto que ven inviable esta votación. Yo, en el ejemplo que te pongo de ayer, no es viable que haya 120 en una boleta para votar nada más a los federales. Ahora imagínate a los estatales, que son mucho más. no, Y si nos vamos a circuitos más grandes como la Ciudad de México, el Estado de Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, pues tampoco hay recursos que puedan sostener eso. Creo que pensando en frío, vamos a pensar que van a quedar ahí la reforma. Para implementarla se van a tardar varios años para poder decidir. A ver, vamos a empezar con los ministros, que son los que más les interesa, quitar a los ministros, a los magistrados del electoral y formar ese tribunal administrativo. A lo mejor hasta ahí se queda porque lo demás veo muy difícil que se pueda implementar. Simplemente no hay dinero. Estábamos viendo que esta semana la inflación creció a más de sí. los récords de muchos sexenios. Entonces yo no lo veo viable económicamente, pero sin embargo hay un capricho del Ejecutivo con su séquito de gente que está atrás de él, que quieren implementarla sea como sea. Se pronunció el ministro Saldívar queriendo informar
que sí va a haber reforma a a las fiscalías, pero que más adelante, yo creo que es lo primero No, que pues, se tiene que hacer. Es lo primero claro, que se tiene que hacer, porque ahorita quienes entren, según van a resolver en menos tiempo, pero si están las mismas disposiciones procesales, no hay manera. No hay manera, claro. creo que nos están engañando nuevamente como país y ojalá no pase, porque yo no le veo viabilidad. Creo que pudiéramos caer y romper el Estado de Derecho. Es un golpe de Estado gravísimo, no lo veo viable. Esperemos que se calmen las aguas y que algo pueda suceder, Julio. Gracias. Perfecto, gracias por su aclaración y su explicación siempre clara, señor juez. Nos han pedido en las redes sociales que abordemos temas que también se generan, obviamente, en el contexto internacional, pero que ciertamente impactan la vida nacional. Y aquí viene un tema con el proceso electoral del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos, precisamente el cargo de presidente de los Estados Unidos. Ha habido un cambio en cuanto al aspirante a candidatura por el Partido Demócrata. Obviamente quisiera preguntarle a don Demetrio Sodia, el arquitecto Adrián Alanís, su opinión sobre este contexto rumbo al 5 de noviembre, ya que incluso empresarios de la talla de Elon Musk, Tesla, han anunciado la cancelación de su inversión multimillonaria en México, concretamente en Nuevo León, un golpeo fuertísimo a la economía de nuestro país, derivado de las amenazas de aumentar los aranceles a aquellos automóviles fabricados en la industria mexicana. ¿Qué opinión les merece? Inicio con don Demetrio Sodi. Demetrio. México, la llegada de Trump sería una noticia pésima. Es decir, es un tipo que está vuelto loco, pero no solamente para México, para los Estados Unidos y para el mundo. Qué bueno que dimitió finalmente de su interés por ser candidato nuevamente Biden y que hoy ya se emparejan las cosas y es muy probable que pueda perder Trump. Trump, pero lo tremendo de Trump no solamente es Trump, cómo el pueblo norteamericano, un Sí, porcentaje tan alto, puede ser tan limitado. Hay que decirlo. Son tan conservadores, tan retrógradas, tan misógenos. Es un pueblo, una parte del pueblo norteamericano es de dar vergüenza aquí, de veras. Estamos muy por encima de ellos. Somos mucho más liberales, mucho más conscientes, a lo mejor menos educados. A lo mejor la educación está en crisis, pero la moral y la ética no está en crisis como allá. Si Trump es el reflejo de un porcentaje muy alto de cómo piensa el pueblo de Estados Unidos, ¿no? Y qué bueno que pasó lo que pasó, qué bueno que Kamala puede ser, es una candidata mucho más fuerte, seguramente va a ganar en la convención demócrata y se abre una luz de esperanza para el mundo, para México y para el propio Estados Unidos con la derrota de Trump. es Es, es, correcto. una, es una vergüenza que un pueblo como el americano pueda tener como líder a Donald Trump. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Sodi. Quiero preguntarle nuevamente al arquitecto Adrián Alanís su opinión sobre este tema internacional, pero que afecta directamente al interés nacional. Arquitecto. Sí, yo quiero comentar que realmente la dignidad y la honorabilidad que debe de tener cualquier político, en el caso de Joe Biden, él creció al declinar, porque realmente debemos de saber hasta cuándo tenemos capacidades y limitaciones mentales, psicológicas, y bueno, de alguna manera, después de lo que había pasado en su debate con Trump, y luego posteriormente también en varias reuniones del Grupo 7 y varias reuniones internacionales, las equivocaciones constantes y permanentes, y luego después de eso decir que una gripe y luego decir que el COVID, entonces ya eran justificaciones que realmente hacia lo que es un país tan importante como los Estados Unidos de Norteamérica, sí era necesario que en ese momento hubiera un relevo dentro del Partido Demócrata, que ya se va a hacer dentro de 3 semanas prácticamente, porque también dentro de los puntos de vista que se han estado analizando el día de ayer, comentaban que el día 10 de septiembre se había contemplado que podría ser el primer debate presidencial, y de alguna manera Trump dice que no, porque Kamala Harris realmente no tiene en ese momento la calidad de candidata, pero va a ser candidata dentro de 3 semanas en la convención demócrata. Y no nomás va a ser una candidata simple y llanamente, sino va a ser una excelente candidata
que va a arrinconar a Trump, porque es precisamente lo contrario a Trump. O sea, de alguna manera ella, independientemente que también viene de inmigrantes hacia los Estados Unidos, como también lo fue Trump, pero que ella estuvo realmente con los problemas desde niña, del racismo, de los problemas de violaciones sexuales de niñas, niños, adolescentes, donde ella conoció y vio como fiscal, y sobre todo como fiscal general en California, lo que aquí tuvimos del FOBAPROA. Ellos allá lo manifestaron y lo hicieron también, que los bancos norteamericanos los puso en jaque, y cosa que Trump, con todo lo que son sus especulaciones inmobiliarias y todo lo que ha tenido de abusos sexuales y lo que ha tenido de tantas trampas, lo conoce perfectamente bien la que va a ser la próxima candidata presidencial hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, lo va a traer arrinconado hasta noviembre a Trump, y estoy seguro que va a hacer muy buen papel, porque es una mujer conocedora, es una mujer con mucha sensibilidad, y no realmente, y sobre todo, una persona que hablaba de un coeficiente intelectual del 50%, que según esto se refería a Joe Biden, y acá se consideró y se puso la camiseta que se refería a una persona que por supuesto que la conocemos y que sabemos que no tiene ese coeficiente, pero sí se vio en el espejo tanto él como también en ese momento su candidato a vicepresidente que él escogió, que era su adversario interno, y que de alguna manera también trae un problema muy grave contra México, porque le echa la culpa de que si viene él de una familia disfuncional, de una familia donde su señora madre falleció por tanta heroína que consumía, por ser una drogadicta, y que de alguna manera le echa la culpa que son los carteles mexicanos los que la obligaron a eso, está totalmente equivocado. El problema que se tiene en los Estados Unidos en relación al consumo de drogas no es un consumo, no es un problema nada más de los cárteles, es un problema que tienen realmente de lo que se ha visto como una desintegración social y familiar en todos los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, México no tiene que estar pagando con berrinches sus platos rotos que tienen ellos en lo individual. Entonces yo considero que va a haber una muy buena campaña en Estados Unidos de Norteamérica, y que Trump no las va a tener todas consigo como él cree que todavía las tiene. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Sin lugar a dudas, las frustraciones, los traumas no superados por parte del candidato republicano Donald Trump siguen siendo un estigma y siguen siendo una bandera política para él. Y bueno, ahora hablando de carteles, hablando de delincuentes y hablando de detenciones, el día de ayer se detiene a Ismael El Mayo Zambada y a uno de los hijos de El Chapo Guzmán. Quiero preguntarle al señor juez su opinión desde su perspectiva como juzgador, desde su opinión como jurista, desde su trinchera como ciudadano. ¿Qué opinión le merece esta detención por parte del FBI? ¿Una entrega, un acuerdo o una estrategia político-electoral en el contexto de este importante proceso rumbo al 5 de noviembre, su señoría? Pues fíjate que está muy interesante la pregunta desde las diversas posturas que lo dices, si es una entrega, si es un acuerdo, si en verdad lo detuvieron. A mí se me hace muy raro que que si lo detuvieron, no lo hayan detenido con los operativos que se han implementado en otras ocasiones. Sabemos que efectivamente la DEA sí tiene rastreadores y los están siguiendo y los van moviendo y esperan el momento idóneo para detenerlos. Yo creo que no es una detención normal. Creo que hay algo ahí raro en el sentido de que llegan a Estados Unidos supuestamente a ver algunas pistas clandestinas, cuando es sabido desde hace muchos años que el Mayo Zambada es un operativo desde su casa. Él no sale de su casa o no salía de su casa. Difícilmente yo tengo oportunidad de ir seguido a Culiacán, y yo sí he desayunado en los mismos lugares donde está la hija del Mayo, su yerno, gente que conozco de vista porque me dicen, y él no sale. Entonces esto me parece que puede ser un acuerdo político, un acuerdo de colaboración, porque no nada más es el Mayo, también es el Chapo, el hermano del Chapo, el hijo del Chapo. Creo que esto pudiera beneficiar al país, porque evidentemente hay muchas voces
que hablan de que las campañas políticas de López Obrador fueron financiadas por medio del narcotráfico. Entonces yo creo que en estos momentos deben de estar preocupados porque cambiaron de sede también al hijo del Chapo que estaba no sé en qué parte, a Ovidio, lo cambiaron de centro de reclusión. Entonces pareciera que se está armando algo que se pudiera destapar para la próxima semana, quizá, o esperar más tiempo, no sé, pero me parece benéfico para el país. Creo que, por supuesto, que al tratarse de delincuentes conocidos, está perfecto que los hayan detenido, pero más allá de eso, creo que nos puede beneficiar tanto a los Estados Unidos de Norteamérica como a México esta captura, entrega, como dicen por ahí, haya sido como haya sido, ya está ahí y creo que puede dar muchos frutos, muchos buenos resultados para nuestro país, Julio. Sin lugar a dudas, señoría, el interés político, los acuerdos inconfesables que pueda haber con el propio gobierno norteamericano, con las agencias federales como el FBI, que fueron los encargados de la detención, o no sé si la entrega-recepción, no sé cómo llamarle, de estos dos personajes de de la delincuencia organizada, que, como bien refiere su señoría, pues Ismael Mayo Zambada, con 76 años de edad, un hombre que se mantenía resguardado en la sierra del Triángulo Dorado, allá en Sinaloa, y que, bueno, prácticamente mantenía un control absoluto. Hoy llega y se entrega prácticamente en charola de plata al FBI, al gobierno norteamericano de Biden, en un contexto donde la lucha contra el narcotráfico es un tema también que juega de manera político y electoral. Gracias, su señoría, muy amable. Vamos en la recta final de conclusiones. Quisiera preguntarle a nuestros analistas políticos, a don Demetrio Sodi, ¿qué opinión le merece esta aparente detención o esta supuesta colaboración hoy, posible colaboración entre estos líderes del narcotráfico y el gobierno norteamericano que podrían perjudicar al propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Señor Demetrio Sodi. En la mañanera, hace unos minutos, el gobierno, a través de la secretaria de Seguridad, anunció que el gobierno mexicano no tuvo nada que ver. Si anunció, simplemente dijo: nosotros acabamos de investigar y hubo una avioneta que salió con un solo pasajero y que iba hacia, creo que San Antonio. No tenían información de nada más. O sea, yo sí creo que esto fue acordado con el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no te subes en un avión los dos, el hijo del Chapo y Ismael Mayo? No te subes. Pero sí creo que, a ver, no creo que esto nos beneficie, ¿eh? Un escándalo contra México tampoco nos beneficia, digo. Le puede beneficiar a la oposición, pero no le beneficia a país, digo. Están ensuciados todos los gobernados. Este es un escándalo que nos pone contra la pared y peor en elecciones. Nos pone contra la pared con Trump y con todo. No creo que nos beneficie, pero lo que sí es un hecho, lo que comenta el señor juez, es que en esto el gobierno mexicano se le pasó de noche. No tenía ninguna información y sí es un acuerdo. No te subes un avión y llegas a una pista después de que el Mayo nunca nadie lo había visto hace años. Entonces, pues mira, a mí me preocupa, qué bueno que lo hayan detenido, me preocupa el nombre de México. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Don Demetrio Sodi de la Tijera, siempre contundente en ese análisis político. Y ahora quiero preguntarle a otro experto en materia político y electoral, al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ¿qué opinión le merece reitero, esta entrega-recepción o esta posible detención del FBI, arquitecto? Pues como tú mismo lo dices, Julio, mira, ha habido mucha especulación informativa. Unos dicen que fue traición, otros dicen que fue detención, otros dicen que fue acuerdo, otros que fueron negociaciones de alto nivel. Lo que yo sí te puedo decir que es que para poder aterrizar en una pista de un aeropuerto privado en El Paso, Texas, pues necesitas en primer lugar el permiso previo, necesitas también la autorización de lo que es la torre de control, que en ese momento te va a decir a qué velocidad, a qué altura, cómo debes ir descendiendo y todo lo demás. Entonces no es nada más de que aterrizaste y que ibas a ir a buscar otro tipo de pistas clandestinas, sino que en determinado momento fue un acuerdo. Aparte, un agente como Ismael el Mayo Zambada, pues no va a andar solo. Siempre traen un grupo importante, inclusive que le llaman los rusos, que de alguna manera son sus sicarios, guardaespaldas y todo lo demás. Y a cualquier punto que se hubiera trasladado
si no hubiera habido esta negociación, estos acuerdos, pues se hubiera trasladado con toda la gente que de alguna manera requiere y necesita para su propia seguridad. Eso por un lado. Por el otro lado, también vemos que hay algo que debe de también poner nervioso de alguna manera al sexenio que está concluyendo, porque hay demasiadas especulaciones y ahí está Anabel Hernández, que de alguna manera ella misma escrito sobre varias pruebas de lo que se ha entregado por parte de ese cártel a lo que son campañas políticas de este sexenio que está concluyendo, que también vamos a tener dentro de un par de semanas todas las audiencias que se van a tener que ir liberando con los mismos abogados de la defensa y las mismas fiscalías, y va a empezar a aflorar muchas cosas como han aflorado en el caso de Genaro García Luna, en el caso del propio Chapo. Entonces, todo este tipo de cosas vamos a ver que realmente fue un acuerdo, que realmente fue una negociación y que también es algo especulativo que se ha visto que el director de todas las prisiones federales en Estados Unidos dice que ya no se encuentra en ninguna prisión federal Ovidio Guzmán, lo era, que en determinado, o Guzmán López, que de alguna manera pues tenía apenas 8 meses en prisión en los Estados Unidos, y si ya no está, entonces quiere decir que hay acuerdos para que en determinado momento se dé mayor información, mayor especulación, y sobre todo el hecho del fentanilo. El fentanilo es lo que más les ha estado afectando, porque la cocaína prácticamente y la marihuana la usan casi todos los norteamericanos. No quiero decir que es el 100%, pero prácticamente un 90% la ha usado, la ha consumido, la ha probado, y de alguna manera muchos de ellos han seguido siendo, y de todos los niveles y sectores económicos, de todos los estratos, y han estado realmente ellos consumiendo. Y como decía Adolfo López Mateos, bueno, de alguna manera, si México es el que está dando en ese momento, o sea, está dando un clavado hacia los Estados Unidos en relación a este tipo de drogas, pero donde está la alberca enorme es allá en Estados Unidos, que es donde prácticamente se ha consumido, y que son ellos mismos los que desde la Segunda Guerra Mundial formaron lo que es el Triángulo Dorado de Durango, Chihuahua y Sinaloa, al estar precisamente cultivando la amapola para hacer la goma para la heroína, que la mandaban para la Segunda Guerra Mundial y después para la Guerra de Corea, y después la marihuana también, que la usaban para la Guerra de Vietnam. Entonces, estamos a pocas semanas de saber exactamente qué es lo que pasó, y esperemos que algo sirva para que en determinado momento pueda tener control, y sobre todo también todo lo que son las fronteras que están pasando toneladas y toneladas de todo este tipo de drogas, no son automáticas, son muchos los norteamericanos que están al frente de las aduanas, al frente de todas estas fronteras, que de alguna manera también están coludidos, y bueno, si pueden hacer una limpia, qué bueno que aprovechen estas circunstancias. Pues yo quiero agradecerle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a don Demetrio Soy la Tijera, y al señor juez de distrito federal, don Mariano Suárez, su presencia, su valiosa participación, y como siempre reiterar la invitación para que la próxima semana, si su agenda se los permite, nos honre con su presencia, con su valiosa colaboración, y sigamos pues desentrañando, sigamos explicando, analizando y debatiendo los temas coyunturales de México y ahora también los Estados Unidos. Muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias, Julio, gracias, Demetrio, gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias, señoría. Gracias, Demetrio. Gracias, señor arquitecto, muy amable. Bueno. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Estamos platicando precisamente sobre el futuro de los deportistas acuáticos. ¿Qué visión, qué percepción tiene el maestro Nelson Vargas sobre nuestra competencia de los nuevos rostros de los mexicanos en estas actividades deportivas allá en París 2024? No le cambie, regresamos.